Mi nombre es Laura Calderón, yo soy originalmente de Colombia, pero vivo en los Estados Unidos. Tengo 38 años. Y cuéntanos con qué problema viniste antes de ingresar al programa Mujer Valiente. Bueno, yo estaba desesperada, o sea, ya yo sentía que había probado muchas cosas, que había hecho muchísimas cosas en el tema del amor de pareja, como yo decía y me culpaba mucho, yo decía, o sea, tiene que haber una forma de superar esto, o tal vez ya me sentía desesperanzada, como que ya no había una salida, ya no había una respuesta, y por eso vine, porque yo quería ayuda en el tema de no ser tan dependiente emocionalmente, que no me diera duro una ruptura, o también en el tema de, o sea, es posible encontrar una pareja, una relación bonita de amor. Y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en el programa. Bueno, yo no sé cómo le dicen en tu país o en el país de las personas que estén viendo este Ujú. video, pero en Colombia uno hace una comida, bueno, el arroz, pero lo que queda pegado al caldero se llama cucayo, no sé cómo le dicen en Perú, el Sí, pegado, sí, sí, como con Colón. el concolón. Bueno, Ujú. entonces mi programa fue como el concolón duro, pero sabroso, porque siempre mirarse uno en ese espejo donde tú ves tu mismo reflejo y ves otras cosas de, digamos, tus ancestros, generaciones. No es un proceso fácil. No voy a decir que estuve riéndome, que estuve en un campo de tulipanes con un vestido blanco diciendo qué linda es la vida. ¿Ves? O sea, fue un camino en el que por un momento sentí, ¿yo para qué me metí en esto? Si estoy descubriendo cosas que, ¿para qué? Si yo me sentía en una maraña. Yo decía, ¿y ahora? O sea, yo pensé que no iba a salir de ahí. Pero mágicamente, y digo mágicamente porque literal es mágicamente, o sea, ese estanque, como me explicabas tú, o esa maraña, esa cosa horrible que yo me la imagino y me la visualizo como una cantidad de cables, como uno tiene un poco de cables en la casa que uno no sabe para qué son, los tiene en una gaveta así. Sí, sí. Eso se desenreda solo y cada cable va y coge su lugar y su sitio. Y cuando ese momento pasó, yo dije, wow, valió la pena. Valió la pena pasar por todo esto. Y yo siempre he dicho que ese es como uno de los retos más grandes del ser humano, confrontarse con uno mismo, ¿no? Enfrentarse a uno mismo. Y puedo decir que sí, fue duro, pero sabroso. O sea, sabroso porque los resultados son muy rápidos, los resultados los puedes sentir, los puedes ver. Y, y yo siento, eso fue como cuando me operaron de la nariz, que yo nada más respiraba por un huequito, por una fosa nasal. Cuando yo salgo de la cirugía y me recupero, la recuperación fue fea y por eso hago la comparación con este programa, porque la recuperación fue horrible, yo no podía respirar, yo no podía tomar agua, yo no podía comer, o sea, no podía hacer nada. Pero cuando yo sané mi nariz, yo hice así, yo dije, o sea, yo hace cuántos años yo no podía respirar y yo pensé que yo estaba respirando bien. O sea, yo pensé que respirar por una fosa nasal, que ni siquiera me había dado cuenta que nada más respiraba por una fosa nasal hasta que fui al doctor. O sea, así es como uno respira normalmente. Yo decía, no puede ser. Y eso es lo que siento ahora, que puedo respirar un aire más fresco, un aire más liviano, que estaba arrastrando, yo no sé, en esa época de la esclavitud, cuando tenía como una cadena y unas bolas así grandes de rosas, y yo, o sea, y claro, y sentía momentos en los que no sentía la bola, pero realmente ahora sé cómo es caminar sin esa bola, cómo es respirar por las dos fosas nasales tranquilamente, cómo es irte a dormir, cómo es saber que si, ok, mi pareja mañana no va a estar, yo voy a estar bien. Y cuéntanos cuáles han sido tus resultados hasta ahora. Bueno, primero debo decir que descubrí secretos, muchas cargas ajenas, como tú lo has mencionado, que ni siquiera me había dado cuenta que pudieran estar afectándome. Eso primero que todo, que es como salir de ese piloto y poder empezar a ver cosas así. Y lo más importante, como en el tema de las relaciones de pareja, no es o sea, no es en sí la persona con la que estoy, es cómo me siento respecto a el tema de la pareja, ¿no? Que específicamente, primero yo tenía muchas creencias limitantes y bueno, y otras cosas un poquito más privadas, pero básicamente es como que yo viví bien tranquila todo el tiempo, pensando que siempre que me iba a quedar sola y ajá, y que sí, o sea,
piensas que estar sola es malo y por qué. Em, Esa constante, o sea, es como si antes del programa mi vida se basaba en que al final del día lo que importaba era si Laura estaba sola o no, si Laura iba a conseguir el amor o no. Y yo sentía que mi vida era la relación de pareja, toda la torta. Pero ahora sé que es un pedazo de la torta, ¿no? ¿Ves? Entonces es como volver a mí, porque me había perdido de mí misma, ese reencuentro y esa seguridad de que mi pareja, la de ahora o llegará, no sé, pero, pero que sí puedo ser feliz con o sin pareja, pero que sí puedo tener esa pareja también, esa estabilidad, ¿ves? Y eso, yo no sé, yo duré tantísimos años pensando en, en que la felicidad no era para mí, en que al igual no iba a ser feliz en el amor, igual para qué si al final siempre sufría, o que el amor no era para mí, y tantas, tantas cosas que pensaba que ni siquiera sabía que las pensaba. Mm. Entonces, ese ha sido como ese cambio mágico de poder poner límites, además, porque yo siento que yo me aguantaba cualquier cosa por encima de solo por lograr tener a alguien en mi vida. En cuestiones de emprendimiento, ¿ves? Como que si yo había tenido varios emprendimientos y habían fallado constantemente, ¿por qué? O, por ejemplo, el tema de cómo por una lealtad familiar no podía manejar bien el alcohol. Ujú. Temas que, o sea, uno desconoce totalmente y, o sea, y te puede pasar la vida completa, esta y mil vidas más y no, y te van pasando por encima. Entonces, los límites con la familia, que era como de pronto lo sabía en teoría, lo empecé a aplicar en teoría, pero muy adentro no estaba ese pensamiento realmente instalado de la lealtad a mí misma y de los límites que uno debe ponerle a la familia. Entonces, es muy chévere porque uno viene por una cosa, pero es muy integral porque empiezas a ver como todo el panorama completo de tu vida. Perfecto. Entonces, cuéntanos qué transformación tuviste luego de de cortes lealtades, cambio de creencias limitantes, las constelaciones familiares. Bueno, por ejemplo, uno de los cambios que yo he notado y es que por lo menos en el tema de relación de pareja, yo cuando tenía una discusión de pronto me sentía culpable, yo, digamos, discutía por algo que yo creía que estaba bien y luego me sentía muy culpable, o sea, demasiado culpable, yo, ¿por qué dije esto? Pues si yo no hubiera dicho esto, tal cosa, o sea, me traicionaba a mí misma porque igual era algo que merecía que yo pusiera un límite, pero luego yo misma violaba ese límite y dejaba de ser leal y esa era como hipocresía conmigo misma, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ahí Ujú. hay muchas cosas como que están alrededor de ese mismo tema, pero esa es una cosa muy importante porque ese sentimiento de culpa lo cargaba y claro que me pesaba y me pesaba para muchas cosas en general. Y el tema de, por ejemplo, la Laura de antes y la Laura de ahora, yo creo que muchas mujeres se pueden identificar que una sola discusión o cualquier cosa con el tema de la pareja me paralizaba mi vida. Yo sentía que, aunque era un poco funcional, mi mente no estaba. Y luego del programa y de lo que empezamos a hacer, me di cuenta, o sea, y fue algo que creo que nunca me había pasado en mi vida, que tuve una discusión con mi pareja, yo misma fui la que dije, espérate, dame un tiempo, dame un momento, necesito como pensar, mirar, recomponer, pero en ese tiempo no solo estaba como con el tema de mirar, pensar, recomponer lo que iba a pasar en pareja, sino que empecé a trabajar a mí mis proyectos, o sea, una cosa no tuvo que ver con la otra. Y a pesar de que sí extrañaba a mi novio, creo que es normal si tú extrañas a una persona porque no hablas con ella en 1 o 2 días, al mismo tiempo pude sentir emoción en otras áreas de mi vida, como el trabajo, este proyecto, cerré un contrato y yo decía, ok, esto sí se siente chévere. Entonces es algo demasiado importante, o sea, demasiado importante para mí porque antes eso me daba demasiada intranquilidad, modificaba absolutamente, es como si gobernara mi vida. Entonces ahora yo me siento dueña de eso, o sea, puedo controlarlo. Y como te decía y como te he dicho como en otras sesiones, aunque en estos momentos estoy en un momento como de mirar qué es lo que va a pasar en el tema de mi relación de pareja, no es algo que me robe el 100% de mi atención, no es algo que me tenga como me tuviera la Laura de antes, ¿me entiendes? Llorando, mejor dicho, en el teléfono todo el día hablando con la amiga, con la otra amiga, con la otra amiga y con la otra amiga y mirando qué va a pasar y que no dormía.
o sea, yo me acuesto tranquila, Claro. porque sé que me tengo a mí misma y sé que, bueno, si esta persona se va, no era y vendrá, o sea, la sensación que te puedo explicar, o sea, no te lo puedo explicar con palabras, no te lo puedo explicar. Otra de las cosas que he visto, que he notado, es que a pesar de que yo, digamos, a través de mi ejercicio profesional y lo que hago para generar ingresos, me estaba yendo bien, siento que como que se ha multiplicado el dinero, ¿ves? Entonces, a mí todos los días me entra plata. Y yo digo, gracias. Y yo digo, pero, ok. Y yo digo, bueno, hoy son las 6 de la tarde, no entra. O sea, pero es que me entra y a veces me entra de manera inesperada. Entonces, obviamente, yo digo, a veces las 6 y digo, no ha entrado, que, o sea, no digo, pero todos los días me entra algo. Y ahí está, tú. Te llegó un depósito, no sé qué te llegó. Y yo digo, wow. O sea, es como esa fluidez de esa energía que es el dinero, porque ese ejercicio es súper, 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 súper chévere. Un tema ahí como con mi mamá, mi hermana, algunos familiares, como que siempre criticaban ciertas reacciones o cierta forma de ser mía. Ya le he podido trabajar mejor también. O sea, es que de verdad, si quieres, podemos quedar aquí hablando hasta mañana. Yo te puedo contar también, pero realmente sí, o sea, y son cosas que tú crees que no te afectan el día a día, pero como Van te digo, calando. y físicamente, o sea, lo siento en mi espalda, o sea, porque yo todavía me hago así, yo digo, porque se siente como una cosa súper rica ahí. Qué bien. Entonces, el tema de pareja, el tema de la abundancia, el éxito, la parte profesional, pues, ¿no? El dinero, esa fluidez y la familia, ¿no? Los límites. Correcto, en el tema de Muy la bien. familia. Y eso me da como mucha fuerza porque ahorita estoy en muchos más proyectos de que quiero como expandirme mucho más y esa expansión profesional está coincidiendo con mi expansión personal y obviamente no es una coincidencia. Y por último, ¿estás satisfecha con el programa y lo recomendarías? Para nada. Ah. Sí, o sea, 100% de esa persona que vino con un poco de dudas, ahora puedo decir que lo recomiendo 100%, solo para esas mujeres valientes que de verdad estén comprometidas con su cambio y que no esperen que la persona que está en la otra lado de la pantalla les vaya a solucionar la vida, porque a pesar de que sí son sesiones mágicas y son sesiones en las que puedes ver unos cambios inmediatos, si tú no estás abierto, nada va a pasar. Entonces, pienso que se requiere de mucho compromiso, de mucha valentía, de tener, mirarte al espejo y decir con cojones, sí, yo soy una mujer valiente y lo voy a hacer y voy a seguir adelante porque en la mitad del camino, como me pasó a mí, como le dije, o sea, te puedes encontrar súper como sumergido y tú dices, me voy a ahogar, o sea, me voy a ahogar cuando realmente estás a punto de salir a la superficie. Entonces es de determinación, de constancia y de verdad de abrirse mucho porque sé, bueno, por lo menos yo como mujer latinoamericana, que a veces también hay muchas cosas o creencias religiosas que te pueden poner como a decir, ¿ves? Como tratar de poner un poquito de lado todo lo que nos han enseñado de cómo se supone que es la vida y cómo debemos vivirla para poder realmente liberarnos. Quiero agradecerte muchísimo, pedirte disculpas si en algún momento perdí la fe en mi me imagino que ya estás acostumbrada a que la gente dude un poco cuando las cosas están así como súper fuertes, pero siento que puedo viajar más ligera por la vida y eso siempre me lo voy a llevar. Sé que el trabajo es continuo, sé que no es que, ok, ya aquí llegamos, gracias, ahora mi vida es perfecta, lo sé que no, porque sé que algunas cosas reaparecen y uno tiene que volverlas a trabajar. Sé que van a venir momentos en los que probablemente, muy probablemente, voy a querer, a requerir y a querer tu ayuda porque me parece un acompañamiento muy chévere. Eh, Siento que necesitaba esto en mi vida y bueno, me doy las gracias a mí también por confiar, por creer y por abrirme y te doy las gracias a ti por facilitarlo, por hacerlo posible y por también creer en mí. Ay, gracias. Muchas gracias por estas lindas palabras,